presentación, también Vale, yo. voy presentándote. Sí. Genial. Voy presentando a Nuria de Castilla, que es catedrática de Historia y Codicología del libro manuscrito árabe en l'École pratique d'autres études en París. Anteriormente, Nuria fue profesora en el Departamento de Estudios Árabes Islámicos de la Complutense y en el Departamento de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido también investigadora del CSIC en Madrid, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y profesora e investigadora en el Warburg Institute de Londres. Tras una doble formación en filología hispánica y árabe, se ha especializado en la historia del libro en el occidente musulmán, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Sus principales líneas de investigación son la literatura mudéjar y morisca en árabe y en aljamía, la producción y transmisión del Corán en el occidente musulmán entre los siglos XII y XVII, la historia de las bibliotecas en el mundo musulmán y el diálogo intercultural entre el cristianismo y el islam. Entre sus publicaciones se encuentra un libro interesantísimo, una biblioteca morisca entre dos tapas, que fue publicado en 2010 en Zaragoza por el Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo. En este libro plantea una serie de hipótesis sobre la génesis y difusión de los textos transmitidos en manuscritos aljamiados, partiendo de un testimonio concreto, el T19, que se conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid. Y en esta magistral monografía, Nuria de Castilla estableció las bases de los estudios codicológicos de la producción aljamiada, que se nos ha conservado en más de 200 manuscritos, que se remonta, esta tradición al menos, a finales del siglo XIV con el poema de Yusuf y se desarrolla hasta principios del siglo XVII. En la actualidad dirige el proyecto Kurmat, el Corán, le Coran au Maroc et dans la péninsule ibérique à l'époque médiévale et moderne, financiado por el Institut Français d'Islamologie. También ha sido la coordinadora científica de un proyecto europeo, un ERC, que se titula Siècle, que es el acrónimo que corresponde a Saadian Intellectual and Cultural Life, cuyo objetivo fue el estudio de la biblioteca del sultán marroquí Moulay Zeidan, que como saben es un fondo de manuscritos que hoy se conserva, bueno, desde hace varios siglos, se conserva en la Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Los resultados de este proyecto se presentaron en una aportación interesantísima en 2020, en 2 volúmenes titulados Le Livre du Sultan, Matériaux pour une histoire du livre et de la vie intellectuelle du Maroc saadien. En la actualidad dirige en París el Seminario Árabo-Hispánica, que acoge un congreso anual sobre diferentes temas vinculados a la historia cultural e intelectual en Al-Ándalus y el Magreb. Pero ante todo, Nuria de Castilla es una excelente investigadora, mejor persona si cabe, y bueno, teníamos muchísimas ganas de recibirla aquí en la Universidad de La Laguna y bueno, pese a los inconvenientes que tenemos por el tiempo, pues bueno, lo estamos disfrutando. Nuria, cuando tú quieras, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mavi. Antes de empezar, quería ver qué es lo que veis en la pantalla también, ¿no? Se ve la presentación en presentación. Perfecta, sí. En presentación, sí. Genial. Al menos bien, sí, se ve bastante bien. Mucho. Estupendo, sí. Muy bien. Si hay cualquier cosa, no dudéis en decírmelo y paro porque efectivamente no veo a nadie ahora mismo, así que excelente. Bueno, muchísimas gracias, Mavi. Gracias al maravilloso equipo del IEMIR por organizar estos seminarios tan ricos y que nos dan tanta fuerza para seguir para adelante en nuestras investigaciones. Efectivamente, es la primera vez que vengo aquí. Me siento muy feliz, pese a que no podemos estar hoy juntos en una sala, pero sí lo pudimos hacer ayer y quizá esta tarde o mañana.
pero llevamos un día y medio y me siento con las pilas muy cargadas, con muchas ganas de seguir investigando y efectivamente, como vamos a ver también en la presentación de hoy, muchas de las cosas que habéis dicho ayer y hoy van a resonar mucho con el texto que había preparado para hoy. Gracias, mi querida Mavi, por invitarme por invitarme a participar en este seminario y por hacer posible esta edición con la atenta y cálida colaboración de Kevin, que siempre ha estado ahí a lo largo de todas estas semanas y también de estos días. Y, por supuesto, al resto del equipo del IEMIR. Tal como le dije a Mavi, entendí este seminario como un foro de discusión con todos vosotros en vez de una conferencia plenaria. Y tratándose de una videoconferencia, mejor me lo ponen aún. Así que si les parece, tras una introducción para contextualizar un poco de lo que voy a hablar, voy a abordar dos casos concretos sobre los que podremos discutir al final con las otras dos conferencias, claro, si os parece bien. En mi participación de hoy voy a hablar de las comunidades mudéjares y moriscas. Ayer Lisha habló de las danzas moriscas. Hoy yo voy a hablar de la producción escrita de los mudéjares y moriscos, es decir, las comunidades musulmanas de la península ibérica en los siglos XV, principios del XVII. A modo de breve recordatorio, les diré que desde principios del XVI, 1502-1526, la profesión de fe musulmana se prohibió, estaba prohibida en los reinos peninsulares. Y esa solamente fue la primera de muchas prohibiciones. La forma de vestir, la forma de cortar la carne, las danzas, la música morisca y, por supuesto, la lengua, el uso oral y escrito de la lengua árabe fueron prohibidos a lo largo de todo el siglo XVI. Pese a todo, la producción árabe, la producción aljamiada, la producción en caracteres árabes que se nos conserva es principalmente de la segunda parte del siglo XVI, pese a todas esas prohibiciones o precisamente a causa de esas prohibiciones. Se trata de una producción escrita en árabe y aljamiado. Como sabréis, aljamiado es el romance, una variante del castellano, para simplificar, escrito en caracteres árabes. Principalmente se desarrolla el aljamiado en los reinos de Castilla y Aragón, ya que en Valencia y Granada el árabe es lo que seguía utilizándose, así que voy a centrarme en estos dos reinos de Castilla y Aragón para hablar de esta cultura escrita o de estos dos casos de los que voy a hablar en el marco de esta cultura escrita de mudéjares y moriscos. Los manuscritos mudéjares y moriscos de Castilla y Aragón presentan una unidad visual muy característica, aunque es muy difícil de definir porque el uso de decoraciones y de policromía es muy reducido. Podría decirse que la razón principal de esta ausencia se debe a un asunto de presupuesto. El papel y la tinta necesarios para la copia de manuscritos eran muy caros como para emplear mucho espacio en dibujos o miniaturas, por supuesto, e invertir en diferentes tintas con sus correspondientes tinteros, así como sus respectivos cálamos o plumas. Pero también hay que tener en cuenta que muchos copistas mudéjares y moriscos no conocían en profundidad la larga y extensa tradición de las artes del libro en el marco del occidente musulmán. Estas comunidades musulmanas peninsulares de los siglos XV y XVI tienen una clara idea de que la preservación de su tradición cultural e identitaria pasa por la cultura escrita. Así, pese a que se ha defendido durante mucho tiempo el aspecto oral en esta producción, me imagino que siguiendo el ya antiguo debate de oralidad-escritura en torno a la transmisión del Corán en los primeros siglos del Islam, se ha podido demostrar que los mudéjares y moriscos, al igual que los copistas cristianos circundantes,
basaban su transmisión escrita en la copia total o parcial de uno o varios modelos, que a su vez también se habían transmitido de la misma forma. Y quiero hacer una nota aquí sobre esta transmisión escrita como los copistas cristianos circundantes, porque, como bien saben Ana, Mavi, la transmisión de los manuscritos árabes, en la transmisión de los escritos árabes, la intervención del copista es mucho mayor, de forma sistemática, es mucho mayor que en la tradición cristiana, por lo que toda la transmisión textual es muy diferente. Pero no es lo que pasa en los manuscritos mudéjares y moriscos, donde se pueden establecer temas, se pueden establecer familias textuales de una forma mucho más fácil que en el resto de la tradición árabo-musulmana. Donde decía que basaban su transmisión escrita en la copia total o parcial de uno o varios modelos. El asunto era, ¿dónde se podía acceder a estos modelos en un contexto de prohibición? ¿Cuál era el tipo de decoración que presentaban? En muchos casos, las copias que conservamos son de una baja calidad, que se refleja tanto en la materialidad como en la escritura. Son copias que he denominado populares. Discúlpame un segundito, ¿estás pasando diapositiva? No, todavía no. Vale, no. Dale, por si acaso, disculpa. Sí, gracias. Realizadas probablemente estas copias en el seno de las familias, con un presupuesto muy bajo y con la intención de llegar a un número muy pequeño de personas, de un ámbito muy cercano. Es muy probable que sus modelos de copia también fueran de esa misma naturaleza. Sin embargo, hay otros manuscritos llevados a cabo por individuos que se especializaron en el arte de la copia, pero incluso en estos casos el acceso a los códices era muy difícil y aquellos profusamente decorados era prácticamente imposible. La producción escrita de mudéjares y moriscos se caracteriza así por el empleo de códices de tamaño más bien pequeño, in cuarto y in octavo, con el texto escrito a una sola columna, para el que se emplea de forma sistemática tinta negra. Ahora sí veis una imagen, ¿verdad? Sí. Genial. Sí, se ve. Perfecto. Se emplea de forma sistemática tinta negra o marrón oscura o marrón claro. Y en muchas ocasiones, aunque no en todas, una variación de tinta para el texto árabe y para el texto aljameado. Y aquí veis el color rojo, el color amarillo y en el texto con el color amarillo que corresponde al árabe, la vocalización, estos pequeños símbolos encima y debajo de la escritura del ductus en otro color, en color rojo, cosa que caracteriza también algunos pasajes del texto árabe. Muy habitual la utilización de las dos lenguas, muy difícil de las dos lenguas, quiero decir, el árabe y el romance castellano-aragonés, muy difícil de identificar en un primer momento porque en los dos casos se utilizan los caracteres árabes. Independientemente del tamaño del manuscrito, los títulos tienden a presentar un cuidado especial. En algunos casos se ve marcado de forma especial con unas barras oblicuas que cortan la consonante, pero principalmente se utilizan estas decoraciones donde vemos una caja que rodea al texto que se escribe de una forma muy diferente al texto del cuerpo al ductus empleado en el cuerpo del texto, pero en otros casos la decoración está vinculada directamente con la grafía y no aparece ningún tipo de cartucho. Solamente hay decoración vegetal, geométrica, directamente relacionada con las letras. En mi presentación de hoy querría traer algunos ejemplos de elaboradas caligrafías posibles e imposibles sobre yeso y sobre papel. Y traigo esta imagen
que es un poco desoladora, pero se trata de la casa, una casa que en su momento fue una casa nobiliaria. Esta es una foto tomada hace un par de años, donde aquí se abre una ventana, como decía Elena antes, a lo que vemos en este lado. Todavía se conserva este arco con una maravillosa inscripción del siglo XV en una casa nobiliaria de Toledo. Vamos a ejemplos de motivos a toda, manuscritos en papel, motivos a toda página, difíciles de identificar, de los que hablaremos después. Representaciones a tinta de seres humanos a toda página, también en manuscritos que parecen de broma. Y para aquellos que entiendan o que reconozcan los caracteres árabes, vamos a ver que los caracteres que están aquí no son caracteres, en realidad son una especie de garabatos que son los que vamos a encontrar a lo largo de las diferentes páginas del manuscrito. Un manuscrito que presenta muchísimas dudas, muchísimos interrogantes. Sabemos que se dice que se transmitió entre los moriscos. Vamos a ver ahora lo difícil que es aceptar que en el siglo XVI hubiera este tipo de representaciones. Muchos interrogantes, como decía. Representaciones a toda página, pero también relegadas a los márgenes del texto, estos márgenes de los que hemos estado hablando ayer y hoy, en los que también encontramos las manículas de las que hablaba Paco, de las que hablaba Elena, tan propias de la tradición occidental y que los musulmanes peninsulares del siglo XVI adoptan por contacto cultural con las tradiciones cristianas peninsulares, pero es algo realmente excepcional en el mundo musulmán. Un día, trabajando en la Biblioteca Nacional de Francia, estaba trabajando con un manuscrito morisco que tienen ahí, y justamente en una página, en un folio con una manícula, con una manecilla, y una investigadora se acercó y me dijo, pero ¿qué es lo que tiene usted en las manos? Esto es un manuscrito árabe, pero no es posible tener esa manícula. Y yo prometo que no he hecho nada. Y efectivamente fue el origen de una invitación a Oxford, de hecho, para hablar de esto, porque nunca esta investigadora que trabajaba desde hace años en manuscritos árabo-musulmanes, nunca hubiera podido imaginar encontrar esta manícula tan propia, como habéis mencionado, del mundo cristiano en los manuscritos, árabes, pero está, y la única forma de explicarlo es este contacto con el mundo cristiano coetáneo peninsular. Había una relación cultural constante entre las dos religiones y su transmisión escrita. La presencia de cualquiera de ellos resulta, de cualquiera de estas decoraciones, de estas representaciones, resulta muy elocuente, porque nos permite atisbar o deducir la creatividad del copista, el conocimiento de las fuentes, el acceso a modelos comunes, el respeto o no que muestran los copistas con respecto a esos modelos de los que copian, así como los procesos de transmisión y, en su caso, de traducción, sea literal o imaginada, de las imágenes en el contexto textual en el que se insertan. Todas las representaciones y también la ausencia de las representaciones, de la que hablaba Fermín esta mañana, he elegido mostrar hoy, son ejemplos únicos, es decir, se encuentran en un solo lugar y en un solo manuscrito, lo que nos lleva a pensar en un ejercicio creativo del copista o de otro colaborador. Pero, como decíamos ayer, no hay que olvidar la tradición. No hay que olvidar que varios casos
bueno, no hay que olvidar, no es. Hay que tener en cuenta que varios casos pueden atestiguar la presencia de un elemento. Un mismo motivo podemos encontrarlo en diferentes manuscritos, por lo que sabemos que copiaban de modelos, aunque estos no se hayan conservado. En cualquiera de los casos, el goce visual pasa a un primer plano, la experiencia estética desbanca al texto y su contenido hasta tal punto que nos preguntamos si este texto y este contenido aún existen o son tan solo una ilusión óptica. Estamos ante este juego mágico del poder de la palabra y de la imagen, así como del silencio, la importancia del vacío, citando literalmente a Fermín, frase en la que había pensado de todas formas para también mi PowerPoint. Empecemos por este último, esta importancia del vacío. Se nos conserva un manuscrito en la Biblioteca Nacional de España de finales del siglo XVI que transmite la traducción aljamiada de la leyenda musulmana del rey Alexandro. Narra la vida de Alejandro Magno, aunque en la tradición musulmana se llama Dulkarnain, es decir, el de los dos cuernos, que es como se le conoce en la tradición musulmana por la tradición coránica. Se conservan 4 manuscritos en árabe de esta narración del rey Alexandre, la tradición musulmana, y una traducción aljamiada, que es esta que tienen en la pantalla, que se titula El recontamiento del rey Alexandre. Esto es lo que tenemos, una sola columna, texto en negro, un poco como lo presentaba al principio de mi comunicación. Vamos a decir que es un manuscrito, podríamos decir que es aburrido. Y pueden preguntarse por qué voy a hablar de este manuscrito cuando no hay ninguna imagen. El uso del color es bastante limitado, es todo en tinta negra, menos aquí se ve un poco de rojo, que lo veremos más adelante, pero si no, me parece que haya muchísimo juego. Hay aquí una línea en blanco que puede significar, como lo veremos un poco más adelante, pero el cambio de un capítulo. Es un espacio pequeño, no es suficiente para incluir ningún tipo de decoración. ¿Por qué traigo este texto aquí? Si leemos atentos el texto, en este juego del que algunos de vosotros también habéis hablado, entre esa relación entre imagen y texto, si leemos el texto atentamente, nos encontramos con una leyenda que describe lo que debió ser, una leyenda que describe lo que debió ser la leyenda que correspondía a la ilustración, a un texto, pero que ya no existe. En el folio 5V, que es este de aquí, es lo único que encontramos en rojo, es lo único que son algunas palabras sueltas, y es donde encontramos esta leyenda de lo que debía ser una imagen, una miniatura. Tengo que añadir que las leyendas presentan una peculiaridad muy intrigante. Es la única parte del manuscrito que no está completamente traducida al aljamía, al romance en caracteres árabes, sino que se presenta en árabe y en romance en caracteres árabes, dispuesto de una forma muy confusa. Así, este juego de rojo y negro corresponde a la lengua empleada. El rojo, como también decía antes, corresponde al árabe, con vocalización en negro, y mientras que el negro es la aljamía, es el romance en caracteres árabes. Así que tenemos una leyenda de una imagen que no está, con un blanco o con un espacio que no existe,
pero una leyenda que vamos a ver, vamos a ver un par de casos, ver cómo nos presenta esa descripción de la ausencia de la imagen. Nos encontramos este texto con este juego de color negro y rojo, esta alternancia de lenguas, porque efectivamente aquí vemos surats y encontramos la traducción directamente seguida aquí. He puesto la transliteración directamente del texto correspondiendo con las líneas, ¿no? Esto es la línea 3, 4. No vamos a entrar mucho en la parte filológica, pero sí me parecía importante ver ese juego, no solamente de imagen o no imagen y texto, sino también de lenguas y la utilización del color dentro de esas lenguas. ¿Qué es lo que el lector podía percibir y cómo interpretaba todo eso? ¿Y cuál es el mensaje que da este texto? Voy a la parte castellana. La figura de Dulkarnain, que hemos visto que es la definición o la forma de denominar a Alejandro en la tradición musulmana, que esto es lo que encontramos aquí, y después vemos un tachón que no es un tachón, es una mancha de tinta que probablemente de forma no voluntaria se ha caído al copista, que decide incluir la continuación del texto en la línea de arriba, que se había quedado en blanco. Se había quedado en blanco porque el texto había terminado y la leyenda comenzaba en un punto y aparte en un párrafo nuevo. Entonces leemos aquí, tenemos que seguir leyendo aquí, de Al-Malak, y seguimos leyendo aquí, que ya lo puyaba, y él que volaba, y sigo por la línea 4, con él en el aire, y ya sacaba su cabeza de yuso del ala del Al-Malak, que guardaba el mundo debajo de él. Una puntuación aquí, los 3 puntos en forma de triángulo, que en este caso es una puntuación que no me voy a meter a hablar de puntuación, pero que corta, en este caso concreto, un poco el discurso, pero que habría que explicar de alguna forma. Un texto, como veis, que pese a que lo tenemos en bilingüe, es muy difícil de comprender, no sabemos muy bien qué es lo que dice, pero bueno, haciendo un poco de esfuerzo, podríamos traducirlo más o menos así, una traducción, interpretación, ¿no? Como la figura, o sea, la imagen de Dulkarnain y del ángel con el que asciende y vuela por los aires. Okay, que esto sería un pie de foto más o menos normal, pero añade en el momento en el que saca la cabeza de debajo del ala del ángel y mira el mundo que tenía debajo. Es un momento descriptivo para mí muy potente en el que realmente no tenemos la imagen, la miniatura, la representación visual, pero sí la representación textual muy rica desde un punto de vista escenográfico, por decirlo así. Tenemos la última, esta era la primera leyenda. Hay varias, hay una treintena de leyendas y la última es la imagen del rey y delante de él el mensajero de Dulkarnain que le habla. Delante de él hay otras personas presentes y con ellos espadas y bacinetes y copas de oro y plata. Imaginaos qué pie de foto o qué pie de imagen o qué leyenda, ¿no? Está completamente, es imposible no imaginarse la imagen, la representación, la miniatura que había ahí. Con esta utilización de bacinete, que en una edición me he encontrado traducida no como yelmo, sino como vasija, por una mala lectura de bacinete por vacía,
que efectivamente ahí está también este juego de entendimiento de las palabras cuando son tan cerca, cuando se nos presentan palabras que textualmente nos pueden llevar a confusión y con ellos toda la imagen que nos quiere representar esta leyenda que nos encontramos aquí. Como decía, aquí encontramos un blanco. Detrás de esta, bueno, esta es la leyenda del folio 15, solamente es la segunda o la tercera, solamente unos folios más tarde de la primera que encontrábamos con este juego de color. Aquí el copista ya ha mostrado en una ocasión cómo funcionaba el manuscrito, ha decidido dejar de perder el tiempo y de utilizar el mismo cálamo, la misma tinta para incluir esta leyenda referida a la imagen. Aquí encontramos la palabra sura que veíamos antes también, en donde introduce toda la leyenda. Y aquí este blanco es el que está esperando la palabra capítulo o nada, solamente incluye pues una diferencia visual para marcar la introducción de un nuevo capítulo, pero en ningún caso está previsto ningún tipo de espacio en blanco para incluir esta imagen a la que hace referencia la leyenda. La ausencia de una representación de las imágenes es muy coherente en el mundo con el occidente musulmán. Sabéis que el mundo persa u otomano es muy fácil, no es raro encontrar reproducciones humanas o animales siempre y cuando no sean en espacios religiosos. Y aquí tenemos uno de estos casos, pero ayer Lisha mostraba la censura de la eliminación del cuerpo desnudo de las mujeres. Aquí, pero es una eliminación posterior, entiendo. Aquí las imágenes o la cara del profeta siempre se representa cubierta, o de la familia del profeta, porque no se puede, efectivamente, por esta concepción, este concepto de no poder representar personajes de esa altura, se representan con la cara cubierta, pero con esta ala de fuego detrás o encima de la cabeza. Como decía, no es raro encontrar en el mundo persa y otomano reproducciones de humanas o animales en los manuscritos, siempre y cuando no sean espacios religiosos, pero no es el caso del occidente musulmán. Es prácticamente imposible encontrar, hay muchas fatuas que prohíben esta representación. Así que lo que encontramos en este manuscrito es coherente con esta tradición del occidente musulmán. ¿Pero por qué? ¿A qué responden entonces estas leyendas? ¿Podemos pensar que estaban copiando de un modelo oriental en el que el copista solamente copió la leyenda pero no la imagen, o incluso añadió más información a la leyenda? Podría ser una hipótesis si hubiéramos encontrado algún testimonio de este recontamiento del rey de Alexandre, del original árabe en Oriente. Pero solamente los 4 manuscritos de los que hablaba al principio solamente fueron copiados en el occidente musulmán. Entonces, ¿de dónde venía el modelo con esas imágenes? ¿Es posible que no haya dejado ningún rastro? Por otro lado, se me ocurre pensar, ¿es posible que, al igual que pasaba con las manículas o con otros aspectos que no hemos tratado aquí, pero que también existen, los moriscos estuvieran muy acostumbrados a ver manuscritos con miniaturas en el occidente musulmán, del occidente cristiano, y los incluyeran en su copia, saltándose los principios del aniconismo que caracteriza la zona del occidente musulmán?
Esto sería una opción y en esta copia no se incluyeron por razones quizás de presupuesto. Podría ser difícil de aceptar esta contaminación, este diálogo cultural con la tradición manuscrita cristiana coetánea o anterior, pero encontramos otro ejemplo, también del siglo XVI, en la biblioteca del Escorial, en la biblioteca del sultán marroquí Moulay Zeidan, hoy conservada en el Escorial, que quizá pueda explicarse justamente por esta razón, el intercambio cultural con el mundo cristiano. Un manuscrito árabe escrito en el occidente musulmán, que lo sabemos perfectamente por el tipo de escritura, en el que también encontramos esta leyenda, pero en este caso referida a una imagen, referida a esta pintura. En este manuscrito, en este caso concreto, vemos una imagen de los líderes de Quraysh entre los que parece encontrarse a Dulkarnain. Si nos fijamos aquí, esta representación de este buen hombre con los dos cuernos. No objetivamente, no forma parte de los líderes de Quraysh, pero ahí está. Los manuscritos no tienen nada que ver entre ellos, el de recontamiento de Alexandre en Aljamía y este en árabe, nada que ver, salvo porque son los dos únicos que yo conozco en toda la tradición musulmana occidental que representan seres humanos y que tienen estas leyendas. Este manuscrito que tenéis en las pantallas podría ayudarnos a entender cómo podría haberse representado las imágenes en el primero y cómo quizá se representaron en un modelo que hoy no se ha conservado. Os he dicho que quería hablar de dos casos. Un caso, la ausencia de la imagen, y otro caso, el texto e imagen, diálogo intercultural, también para seguir con este diálogo intercultural, esta relación que creo que hay que tener muy en cuenta para poder entender estas imágenes en la Edad Media y en el Renacimiento peninsular. Encontramos excepcionalmente, como había dicho, habitualmente son manuscritos los que encontramos en esta tradición que están completamente cubiertos por la letra, que no hay imágenes, que no hay decoración, que no hay prácticamente color, pero en estos casos encontramos dos imágenes, dos dibujos que utilizan o que ocupan prácticamente la página completa. Este es un manuscrito y este es otro que no sé qué os parece, pero es exactamente el mismo modelo, con pequeñas variantes, con diferentes colores, pero es el mismo texto de carácter talismánico, carácter mágico, con los mismos símbolos. No sé si son fáciles de interpretar o no. Para mí, si me preguntan qué es esto, en un primer momento no sabría qué decir. Especialmente este símbolo que está aquí a la izquierda. Este signo que está a la derecha, un poco más fácil, quizás. Digo quizás porque no lo tengo muy claro. Pero en cualquier caso ya son dos símbolos talismánicos tratados de diferentes formas, con diferentes colores y con una importancia muy relevante porque ocupan la página entera del manuscrito. Hay que tener mucha imaginación para decir que lo que se ve aquí, en la izquierda, es un cayado.
un bastón. Si no fuera por la denominación encontrada en 2 de los códices y por el texto encontrado en uno de ellos, probablemente no hubiéramos sabido, al menos no yo, cómo interpretar correctamente este motivo, ya que se presenta de una forma muy esquemática. Se trata del cayado que le servía de gran ayuda a Moisés. Es el cayado de Moisés. Lo empleaba con el ganado, pero también se apoyaba en él para descansar y para recostarse. Después de que Dios hiciera convertir este cayado en una serpiente, el objeto se convirtió para Moisés en un elemento imprescindible para la realización de muchos misterios y milagros. El texto que encontramos en el manuscrito que antecede a la imagen es un fragmento del diálogo que tuvo lugar entre Dios y Moisés en el Sinaí. En el manuscrito nos encontramos entre Allah y Musa. Es muy similar al que queda recogido en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, en el que dice: ¿qué tienes en la mano? Un bastón, respondió Moisés. Arrójalo al suelo, le ordenó el Señor. Y cuando lo arrojó al suelo, el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió atemorizado, pero el Señor le volvió a decir: extiende tu mano y agárrala por la cola. Así lo hizo, y cuando la tuvo en su mano se transformó nuevamente en un bastón. Así deberás proceder, añadió el Señor, para que crean que el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Es un pasaje que también encontramos en el Corán, un pasaje de forma muy similar y que está representado aquí en 3 manuscritos de esta tradición escrita en un contexto mágico. Lo que vemos a la derecha es, y para seguir con la reflexión de Elena en un contexto cultural diferente, pero con el mismo objeto, es una mano. Es una mano. Podríamos pensar que es un candelabro, pero se trata de una mano, en este caso, la mano de David. También lo sabemos por el texto que antecede y que sigue a esta imagen. Podríamos hablar de la representación de esta cayado, de esta mano en los 3 manuscritos, pero no me voy a quedar aquí. Solamente quería ver de forma muy rápida con vosotros este juego entre imagen y texto, un texto en el que prácticamente es invisible en este caso frente a lo que pasaba en el caso anterior, donde la imagen era la ausente. Aquí parece que es el texto el ausente. Estamos viendo los diferentes dedos, el dedo pulgar aquí y con los otros 4 dedos, y en cada dedo encontramos un texto en árabe, pero de origen que se puede documentar en la tradición judía. Aquí, donde es más claro ver el texto, en realidad son letras en árabes, pero directamente vinculadas no es un texto con significado pleno, sino que son solamente fórmulas mágicas. Lo encontramos en la palma, que correspondería a este triángulo con el fondo blanco, y también lo encontramos en este triángulo con el fondo verde, que correspondería a la muñeca. Texto prácticamente invisible, pero muy presente, en el que se juega también con este diálogo cultural entre las 3 religiones, texto de origen judío, hebreo, una representación, yo creo que mediterránea, al final de esta mano, junto con el cayado de David de clara significación judío-cristiana, conviven en un manuscrito musulmán de carácter mágico. Creo que estos 2 ejemplos, el recontamiento de Alexandre con esa imagen que no existe y los 2 talismanes con un texto bastante ausente, son suficientes por hoy para mostrar el diálogo entre texto
e imagen, el diálogo entre las lenguas, las culturas y las religiones que quedaba reflejado en los manuscritos árabes y aljamiados, copiados y leídos por las comunidades musulmanas de la Iberia de los siglos XV y XVI. Y ahora me gustaría directamente abrir el debate para ver vuestras lecturas de todo ello, porque nosotros, historiadores del arte, antropólogos y filólogos, tenemos que seguir mirando, analizando, escuchando y soñando para poder entender el significado de todo ello, realidad o metáfora, juego o poder. Muchísimas gracias. Gracias, Nuria. Muchas gracias.